A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Bien, quiero comenzar con mis invitados con una visión general de este paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo. ¿Significa un avance? ¿Significa un primer paso pero insuficiente? ¿Qué dirían ustedes que es la característica principal de estas 80 reformas enviadas por el Ejecutivo? No sé, ¿quién quiere empezar? Miguel, por favor. Álvaro, Miguel. Muchas gracias primero, César, por esta invitación al programa y qué gusto compartir con Álvaro. Yo diría que en primer lugar hay una lectura política y es el reconocimiento del gobierno, del cual Lenín Moreno, digamos, es la cabeza, que durante 10 años en el Ecuador hubo violaciones a los derechos de los periodistas a través de una superintendencia de comunicación y de una figura jurídica que ellos crearon que tiene todas las características para ser un tipo penal y que era el linchamiento mediático. Entonces veo con muy buenos ojos y aplaudo la desaparición de esta institución perseguidora de los periodistas y de los medios de comunicación, como veo también con muy buenos ojos que el linchamiento mediático haya sido extirpado en este proyecto de reforma. Sin embargo, creo que el país debe discutir muchos temas, César, que son cruciales. Creo que se mantiene esta visión correísta de crear de algún modo palabras ambiguas para generar espacios de discrecionalidad. Hablo, por ejemplo, de todo lo que se refiere a información de calidad y me pregunto, ¿qué es información de calidad? ¿Quién lo define? ¿Quién puede de algún modo controlar a los medios para que se guíen bajo estos estándares? Vamos a analizar eso más adelante, mi querido Miguel, pero Álvaro, justamente en esa línea de lo que planteaba Miguel hace un momento, que decía hay un gran avance en reconocer que la ley de comunicación fue un instrumento de persecución contra periodistas. Y también se reconoce otra cosa importante en los considerandos de la ley, que es que la comunicación es un derecho, no un servicio público. Y por lo tanto, y en la línea de lo que Miguel bien manifestaba, creo que es de justicia reconocer esto como un primer importante y probablemente el fundamental paso para que efectivamente en el ámbito del debate que tiene que generarse en la Asamblea ya se puedan abordar temas puntuales respecto de los cuales, por ejemplo, los medios privados tenemos cosas que decir. Los medios y los periodistas somos quien podemos a estas alturas, después de 5 años de vigencia de la ley, reportar lo que en la práctica significó este cuerpo legal. No es momento de retomar el debate desde los postulados, desde los principios, porque creo que hay que partir de la práctica, y la práctica, para de alguna manera soportar lo que dice Miguel, la práctica nos dice que la ley de comunicación fue creada para perseguir, y para poder hacerlo de manera eficiente crearon un organismo, para poder hacerlo de manera eficiente según sus propósitos, y me refiero concretamente a los del gobierno del expresidente Correa, había que crear todas estas figuras en la ley orgánica de comunicación, a fin de que los medios y los periodistas tengamos muchos espacios en donde tropezar y la persecución sea, como te decía, eficiente. Así que lo primero que yo digo y reconozco es esto como un primer gran paso, y lo segundo, una exhortación de entrada. Apenas va a comenzar el debate, César. Creo que nos debemos todos los actores proponer que este debate no se dé en el ambiente que de manera intencional el expresidente Correa manejó la aprobación de la vigente ley, es decir, en un ambiente de
de confrontación absoluta. Uh-huh. Y deberíamos reconocer los esfuerzos que de cada lado se han hecho para tener un primer proyecto de ley, que por cierto no es el único en la Asamblea, uh-huh. y a partir de eso construir, y en ese afán los medios privados estamos. Uh-huh. Miguel, otro posible avance de este proyecto es la eliminación del código deontológico como obligatorio, ¿no es cierto?, y además como causal de sanción a los medios de comunicación. Y esto va en la línea de lo que tú planteabas, que es esta eliminación de la Supercom, que en realidad significa la eliminación del régimen punitivo en contra de medios de comunicación y periodistas. Claro. Realmente, César, la obsesión correísta fue crear un estado de propaganda, y para lograrlo tenía que aplacar a los medios que hacían periodismo independiente, que de algún modo investigaban todos los hechos de autoritarismo y corrupción del gobierno. Y en esa línea se impone el Código Deontológico de la Ley Orgánica de Comunicación. Que si tú te pones a reflexionar un rato sobre el tema ya desde un punto un poco más profundo o filosófico, resulta que el Estado intentó decirnos a los periodistas cómo hacer nuestro trabajo. El Estado, desde su arrogancia, y los políticos del correísmo, desde esta necesidad de poner un bozal a la prensa, crearon como pretexto para sus actividades persecutorias un código, digamos un catálogo, donde de algún modo nos obligaban a hacer cuestiones que discrecionalmente la superintendencia veía si es o no digamos, coherente con el espíritu de la ley de comunicación, que era un espíritu perseguidor. Entonces, en esa línea se dio, por ejemplo, la sanción a un caricaturista, sanciones a un periódico como La Hora, donde yo trabajo, donde... Bueno, La Hora fue de los más sancionados. De los más sancionados, como 15 sanciones. Y son unas sanciones de horror, porque si tú te pones a pensar, se le sancionó por publicar, por no publicar, y por lo que publicaban terceros. Es que en el Código Deontológico, Álvaro, por ejemplo, se planteaba que los medios de comunicación eran responsables de lo que decía una tercera persona, y prácticamente los directivos de los medios tenían que intervenir, censurar, ¿no es cierto?, a alguien que, por ejemplo, estaba siendo entrevistado en la radio, porque si no podía ser responsable de cualquier cosa que dijera esa otra persona, esa tercera persona. En la realización de los programas en vivo, César, efectivamente lo que dices, ¿no? La intervención atenta del conductor de un programa para quitarle responsabilidad al medio por lo que alguien estaba diciendo, pero seguramente ya se dijo, y a ojos de la superintendencia motivo suficiente para sancionar al medio, pero como censura previa también, incluso desde el momento de la planificación del debate, desde la planificación de los actores de ese debate, ¿no? La reacción de la mayoría de medios fue la autocensura, tener que trabajar en los esquemas de información, por ejemplo, tener que pasar por filtros que debían tener un criterio jurídico, notas informativas, pero yo quiero que, más allá de todo, no perdamos de vista que existieron medios, periodistas valientes, que le hicieron frente a esta ley, y que de todas maneras denunciaron, que de todas maneras investigaron, y que de todas maneras opinaron. Creo que de lo contrario, de no haber sido por esa actitud, insisto, valiente, muchos de los casos que hoy ya son corroborados por la justicia, casos de corrupción me refiero, probablemente no sería este el estado de cosas, ¿no? Absolutamente. Hubo quien, más allá de la existencia de la ley, decidió seguir cumpliendo con su trabajo. Así es. Muchos, yo diría. Y entre esos, obviamente hay que reconocer que Diario La Hora, que por ejemplo fue sancionado por uno de los primeros casos de linchamiento o de censura por omisión, más bien, en el caso que Chato Castillo, el alcalde de Loja, este inefable alcalde de Loja, que sigue siendo un persecutor de los periodistas en su provincia, le planteó a Diario La Hora por no cubrir su rendición de cuentas. Ese fue uno de los la primera sanción por censura por omisión en el Ecuador, ¿no? Y fue un caso sintomático no solo, digamos, de la censura a la prensa ecuatoriana a través de un mecanismo absolutamente oprobioso e injusto, sino también de la lógica que manejaban en su cabeza funcionarios del Estado durante la época correísta. Y no hay que olvidar que Chato Castillo era un aliado de Correa, y ambos compartían
esta, digamos, actitud absolutamente egocentrista ante la vida pública, ¿no? Como fueran ellos el centro del debate en todos los sentidos, ¿no? El Chato fue el que le puso dientes a la ley según sus propias declaraciones, fue el que se inventó esto de la superintendencia. Sí, yo realmente pienso que es uno de esos personajes de la historia que merecen ir al basurero e incluso al olvido absoluto. Espero que algún día nunca nadie sepa quién fue este personaje, porque realmente todo el daño que esta gente hizo, y especialmente con aliados del correísmo, fue muy grande. Fíjate tú que hasta ahora no se ha resuelto un tema de la ley de comunicación, y es la inconstitucionalidad de gran parte de su contenido, que fue incorporado al texto entre gallos y medianoche, sin que esos temas se hayan aprobado en los debates primero y segundo, y simplemente se votó con la aplanadora correísta en el pleno y se introdujo así inconstitucionalmente. Así es. El tema aquí fue la creación de la superintendencia, fue siempre inconstitucional. Y el linchamiento mediático también. Así fue. Así es. Álvaro, hay aspectos, entremos ya a los claroscuros del proyecto del Ejecutivo. Habrá programas más adelante, ojalá ustedes nos puedan acompañar también, en que analizaremos los otros proyectos que están sobre la mesa. Pero en el proyecto del Ejecutivo hay unos asuntos que preocupan también. Y algo ya lo mencionaba Miguel, por ejemplo, el tema de la información de calidad, ¿no es cierto? Se sustituye el nombre de ese artículo por, en vez de derecho a recibir información de relevancia pública veraz, por derecho a recibir información de calidad, pero se le mantiene absolutamente intacto, ¿no? Es decir, los mismos condicionamientos de veracidad, pluralidad, contextualización, etcétera, etcétera, se mantienen ahí. Y además se lo conecta con el artículo 22, con el artículo 23, que es el artículo de la rectificación. ¿Y cómo miras esta presencia, que todavía se mantenga esto en el proyecto del Ejecutivo? Sin duda, con mucha preocupación. Sin embargo, creo que debemos coincidir en que este es un tema en el que el debate debe permitir, y uno podría pensar que no soporta o no merece mayor análisis. La verdad es que creo que este es un error del proyecto de ley, el no haber corregido inicialmente esto, pero yo quiero retomar aquello del ambiente. En un ambiente en el que los periodistas, Miguel, por ejemplo, con su formación además jurídica, puedan generar testimonio ante la Asamblea Nacional de lo que implica, la gravedad de lo que implica estos adjetivos y esta subjetividad entonces otorgada a la autoridad para el juzgamiento, creo que no va a costarnos mucho a quienes en realidad luchamos porque el proyecto de ley, finalmente, ojalá, ley reformatoria, termine por garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, nos permita demostrar que este es uno de los artículos en que efectivamente el cambio tiene que ser profundo, si no la eliminación misma de tal. Porque además, voy a acogerme de otra cosa, mucho demuestra el proyecto de ley su intención de ajustarse a los parámetros internacionales respecto de libertad de expresión y sin duda defensa de derechos. Y en ese sentido, insisto una vez más, tenemos suficiente de donde argumentar para que la Asamblea finalmente reconozca que aquí hay razón de lado quienes decimos debemos sacarle a la información, comunicación y por lo tanto derecho y libertad de expresión de este tipo de conceptos ambiguos que en ningún lado del mundo deberían ser aceptados. Así es. Y los estándares internacionales, Miguel, al respecto son clarísimos. Los condicionamientos previos a la información no deben existir en ninguna legislación, y lo dice así explícitamente. Y además, como le decía Álvaro, esto está conectado con el mecanismo de la rectificación e incluso de la réplica, que todavía no son suficientemente trabajados, me parece, en la ley. Todavía se le obliga a los medios casi a ser automáticos en la respuesta que tienen que dar a quien se sienta afectado por algún tipo de información. Claro, César, tú más que nadie sabes cómo se construye el estándar interamericano respecto de la réplica, la réplica y la rectificación. La rectificación es un derecho que tiene la ciudadanía o cualquier persona que se sienta aludida por una información falsa. Pero comprobadamente falsa. Aquí nos acostumbraron a que cualquier funcionario público manda video o páginas diagramadas a los periódicos donde se insultaba al propio periódico y a sus periodistas. Entonces,
Entonces entramos durante 10 años en una lógica de espanto y de manicomio que no podíamos de algún modo darnos cuenta lo grave de la situación. Esto es un caso de estudio para el futuro. De algún modo creo que esos rezagos, digamos, de esa lógica que imperó en esos años todavía quedan en el articulado de rectificación y réplica. Y yo sí insistiría en lo que dijo Álvaro. Creo que este es el momento de que el país haga un debate amplio sobre esto y la Asamblea escuche, ya no sea la Asamblea acostumbrada a alzar la mano o aplastar el botón en base a los lineamientos que daba la Secretaría de la Gestión Política, sino esta es una Asamblea que debería escuchar que la sociedad ecuatoriana en general pide que la ley de comunicación esté adecuada a los estándares interamericanos de derechos humanos, fundamentalmente los de libertad de expresión, y ahí hay varios temas, ¿no es cierto? Y al respecto, Miguel, ¿encuentras ese ambiente? Hubo hace pocos días un primer encuentro con asambleístas, con el secretario de Comunicación y el presidente del Cordicón, periodistas, sociedad civil. ¿Se encontraste ese espíritu de diálogo y de llegar a acuerdos por parte de todos los grupos involucrados? En efecto, César, de algún modo, no quiero pecar de optimista, pero fue muy grato poder conversar con asambleístas de varias bancadas y con el secretario de Comunicación, y lo interesante de estos espacios que, entre otros Fundamedios, ha generado, es que se puede poner en evidencia que una ley de comunicación nunca más puede ser la ley de un partido. Tiene que ser un concierto de acuerdos de todos los sectores de la sociedad, especialmente de los periodistas, de los medios de comunicación, de la sociedad civil que escucha y es público para nuestro trabajo periodístico. Y sobre todo, César, en mi opinión, creo que tiene que ser un proyecto que, más allá de que el del presidente tendrá su importancia, recoja los insumos positivos de todos los proyectos. Muchos proyectos son muy negativos, pero todos deberían, digamos, poder tener algo positivo que se pueda debatir y recoger para elaborar un borrador de ley que realmente proteja la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Lo mismo, Álvaro, ¿cuál es tu apreciación, tu valoración de esta primera reunión que hubo entre varios de los actores que vamos a estar interviniendo en el debate sobre las reformas a la ley de comunicación? Lo primero, y por hacer justicia, saludar esta persistente actitud de Fundamedios de volcar la toma de decisiones a través del diálogo, y el hecho de que tengas esa capacidad de convocatoria demuestra, creo, y te demuestra a ti y nos demuestra a todos que el ambiente está dado. Efectivamente, no deberíamos pecar de optimistas, pero sí creo que debemos celosamente seguir todo el proceso. A mí me parece que, tal y como menciona Miguel, la comisión encargada del tratamiento del proyecto tiene un reto enorme al definir cuál va a ser la metodología de trabajo, considerando que si bien existe un proyecto de ley, que es el que ya nos lleva a este debate formal, hay otras iniciativas, pero existen insumos adicionales en los que nosotros intentaremos participar, que deben ser considerados. Entonces, esta metodología de trabajo va a marcar el camino para que lo que en esa reunión que tú mencionabas dijiste con mucho acierto, una sábana de retazos podría ser un resultado mucho peor de lo que es la ley vigente. Claro. Hay que cuidar, hay que vigilar este proceso, hay que confiar en que esto se haga de buena fe, que ya no sea este discurso y esta actitud constante de persecución lo que guíe la decisión, ojalá de ninguno de los asambleístas. Creo, ahí sí que existe todavía un grupo en la asamblea que de alguna manera intentará defender la ley existente, y esto va a generar ya no solo debate probablemente, sino quién sabe, algún tipo de confrontación. Pero en la medida en que quienes manejamos criterios de defensa hacia la libertad de expresión mantengamos sólidos argumentos, además trabajemos de la mano, César, que yo creo que esa es la mayor virtud de tu esfuerzo, en esa medida sí yo mantengo mi optimismo de que las cosas puedan ofrecer resultados alentadores. Para avanzar, Miguel, ¿qué opinión tienes del papel que va a jugar la Defensoría del Pueblo, que más bien que está planteado en el proyecto del Ejecutivo, que tiene que jugar la Defensoría del Pueblo? Al respecto hay
voces que dicen es demasiado el poder que se le da a la Defensoría del Pueblo, y en cambio hay quienes dicen no, es insuficiente. Por ejemplo, le escuchaba a la asambleísta Vilma Andrade que decía no es insuficiente, tiene que haber algún organismo administrativo que sí imponga sanciones a los medios de comunicación. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Bueno, creo que detrás de eso hay una visión de la sociedad en la que queremos vivir, una sociedad donde todos seamos sospechosos de hacer mal nuestro trabajo, o en una sociedad donde haya una presunción de que podemos ser profesionales correctos en el ejercicio de nuestras distintas áreas de oficio, ¿no es cierto? Y los periodistas estamos en esa situación. Yo personalmente creo que no debería haber una ley de comunicación para regular el ejercicio periodístico, pero ya ante el hecho de que este país ha insistido a través de sus políticos y sobre todo de legisladores que en este momento están con un voto en la Asamblea, como Vilma Andrade, creo que debemos debatir una ley que simplemente proteja la libertad de expresión. El punto que tú mencionas, que es el punto de la Defensoría, para mí resulta bastante interesante, porque de algún modo da cuenta de esa hipocresía del gobierno de no poder decir abiertamente la superintendencia se eliminó, la superintendencia no va más, y tuvieron que crear esta cuestión extraña de darle ciertas facultades de patrocinio e incluso de activar un mecanismo de protección a la Defensoría del Pueblo, que en el fondo yo no creo que va contra la naturaleza de la Defensoría. Creo que en ese sentido, digamos, no es que va a haber una suerte de supercom camuflada de Defensoría del Pueblo, pero sí creo que no hacía falta, porque las funciones de la Defensoría están ya prescritas en la ley de la Defensoría. Es decir, cualquier persona en este momento podría ir a la Defensoría y hacer sin necesidad de que la ley de algún modo lo consagre. Cualquier persona que vea vulnerados sus derechos humanos podría acudir a la Defensoría. Otra cosa es que la Defensoría de estos últimos 10 años fue absolutamente correísta y no admitió ningún tipo de caso de violación de derechos humanos, de los muy graves que hubo, y de la criminalización de la protesta social. Pero en el fondo, digamos, yo creo que es innecesario el tema en la ley de comunicación, porque ya son facultades que la Defensoría tiene en su propia ley, que es la de patrocinar los casos donde haya violaciones de derechos humanos. Correcto. Álvaro, ¿alguna opinión al respecto del papel de la Defensoría? Y si no, te pregunto también de la composición del Cordicom. ¿Cómo la ves? Está relacionado además. Fíjate que he escuchado a quien hoy está al frente, la Defensoría del Pueblo, manifestar primero la necesidad de debatir a profundidad el rol que se espera de la Defensoría. Me parece que lo que acaba de decir Miguel es clarísimo. Lo que el proyecto de ley incluye es redundante respecto de las atribuciones que ya tiene la Defensoría. Probablemente esto tiene también detrás una estrategia política que hay que saber leer, y esta estrategia política de que el proyecto de ley pueda ser aprobado. Finalmente sabremos medir en su momento para tener una opinión y una posición. Pero quien dirige la Defensoría del Pueblo ha dicho: creo que nuestra representación en el Cordicom está de más, si vamos a ser la autoridad que de alguna manera se encarga ya del manejo mismo y cumplimiento de la ley. Y ahí vamos a darle toda la razón a la Defensoría del Pueblo. La composición del Cordicom también nos lleva a un debate de origen, ¿no es cierto? Y este debate de origen es, siempre se habló de que en el anterior CONARTEL, los medios de comunicación, habíamos hecho lo que nos daba la gana porque era un organismo que estaba controlado por nosotros. Resulta ser que su composición era 2 representantes de medios y 4 del gobierno. Jamás existió una mayoría que obedezca a los intereses de los medios de comunicación en sí. Pero entonces el origen de esto es si es que entre los roles fundamentales del Cordicom está la determinación de políticas de comunicación, y esto lo deberíamos ver desde una perspectiva más bien constructiva. ¿Cómo no pensar en que periodistas, en que medios de comunicación tengamos una representación en este organismo? ¿Por qué no? Creo que el debate nos da la oportunidad, insisto, de que vayamos al origen de esta lógica, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas, Miguel, sobre este tema? Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, y lo que agregaría es que la representación de los periodistas no puede ser ni siquiera a través de los gremios o de la academia, porque los periodistas, en gran parte creo de los periodistas de mi generación, no están agremiados, no pertenecen ni al colegio ni a la federación. De algún modo debe haber un mecanismo para que periodistas de trayectoria puedan estar ahí. Pienso por ejemplo en Lolo Echeverría, un periodista que conoce la comunicación de muchos años, pero esa es la idea, ¿no? Que pueda estar ahí representada la voz de los periodistas, y digamos de algún modo
el argumento en contra es que va a haber alguien de la academia, pero no, la academia realmente no representa el periodismo. Yo creo, sinceramente, César, que ese es otro punto importante del proyecto de ley. No se adecuó el estándar interamericano que implica que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a exigencia de titulación con el título de periodista, que es lo que está implícito en esta ley. Yo creo fundamentalmente que la libertad de expresión es inherente al humano, no a la persona que ha obtenido un título de periodista, y sí creo en la profesionalización. Yo creo que los medios mejoran la calidad en el momento que contratan periodistas que se han formado como tales, pero eso no puede estar impuesto por una ley que en ese planteamiento estaría contraviniendo un estándar internacional, en el sentido de que la libertad de expresión no está sujeta a nada, es un derecho que tenemos todos. Claro. No, y al respecto he vuelto a revisar los estándares y es clarísimo, o sea, claro, ahí no hay vuelta que darle, pero de todas maneras es algo que no se ha intentado poner todavía en el debate. En la medida hay que ponerlo. Claro, en la medida en que eso va a encontrar la resistencia de gremios discúlpame que te diga, pero los grandes periodistas que hemos tenido aquí, entrevistadores, Jorge Ortiz, Carlos Vera, han sido personas que se han formado en otras áreas, y desconocer nuestra tradición periodística que nace con Montalvo, Juan Montalvo, un filántropo, no puede ser, digamos, someternos a esta lógica academicista en la cual los títulos universitarios valen igual que los títulos de nobles de la Edad Media. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Correcto, hay muchos temas que, por ejemplo, el tema frecuencias es todo un capítulo, tendremos que conversar, ya me hacen señas de que tenemos que concluir, ha sido una conversación muy agradable. ¿Cuáles son tus conclusiones, Álvaro? César, termino con lo que comencé, este reto, siento que es eso, un reto que tenemos todos los actores de la comunicación para esta vez intentar por todos los medios que el debate sea constructivo. Tenemos que aportar, incluso desde el estado de ánimo, para que esto ocurra así, y debo reconocer que del lado del Ejecutivo, a través de los organismos que estuvieron encargados de la creación de este proyecto, ese fue el ánimo. Debo reconocer además que en la Asamblea y por parte de su presidenta se ha expresado exactamente lo mismo. Nada más para terminar, en 20 segundos, lo dijiste, así que te lo menciono rápidamente. La Cámara de Medios está en su etapa constitutiva. De alguna manera lo que aspiramos es a convertirnos en un escenario en donde este tipo de cosas sean manejadas de una manera integral. ¿Por qué integral? Porque la Cámara de Medios incluye a radio, a televisión, a medios escritos, pero también los nuevos medios, fruto de las nuevas tecnologías. Nuestra aspiración es efectivamente trabajar en la profesionalización, en la capacitación, trabajar en todo lo que son nuestros intereses, incluso desde la perspectiva comercial, pero este es el reto del momento. A partir de aquí podemos comenzar a construir lo que es nuestra actividad diaria. Así que, César, más bien muchas gracias por la invitación y aquí estaremos cada vez que lo necesites. Gracias, Álvaro. Miguel, tus conclusiones. Únicamente un llamado al presidente de la República y al bloque legislativo a que no por conflictos internos se vaya a sacrificar un debate que realmente nos interesa a todos y nos compromete como sociedad. Yo creo que es fundamental que el gobierno del presidente Moreno entienda que no es suficiente pañitos de agua tibia para resolver un problema que lesionó la democracia ecuatoriana, que era la falta de libertad de expresión. Tiene que ser un proyecto de ley totalmente compatible con los estándares de derechos humanos, que garantice el ejercicio periodístico libre, desinhibido, sin censura, y sobre todo una libertad de expresión para toda la sociedad, sin miedo, porque eso es lo que se trató de implantar durante los 10 últimos años. Gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes, amigos televidentes. Nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de Libre Expresión. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.